Vamos a iniciar nuestra tutoría. Vamos a esperar que empiece a grabar, pues ya iniciamos. Buenos días, jóvenes, sean todos muy bienvenidas, todas y todos bienvenidos. Este día, pues vamos a desarrollar nuestra cuarta tutoría virtual. Vamos a avanzar con estas bonitas temáticas que hemos traído. Voy con la pregunta del millón, mis niños. Ya saben cuál es. A ver, ¿quiénes han leído los materiales este día? ¿Quién me dice yo? Veamos. ¿Quién me dice? ¿Han leído los materiales? Díganmelo sin pena, porque si me dicen que sí, que no, pues de ahí vamos a partir. Licenciada, buenos días. Yo tuve la oportunidad de leer solamente el primer capítulo que presentó sobre las necesidades especiales en los niños. El otro capítulo, la verdad, todavía no lo he leído. Ok, excelente, Nidia. ¿Nos podría comentar a grosso modo qué fue lo que más le llamó la atención de este material? De las necesidades especiales. Fíjese, licenciada, que me llamó la atención mucho que referente a la inclusión, generalmente cuando hablamos de la inclusión, hablamos de aquellos niños que están ¿cómo le diré? Como excluidos, que no tienen la posibilidad de poder ingresar a un centro escolar. Sin embargo, también comprendí que dentro de la misma inclusión están aquellos niños que tienen esas capacidades especiales ya directamente enfocadas en su salud, como lo es la falta de audición, porque hay muchos que no pueden escuchar bien. El caso de la vista, hay niños que les cuesta mucho el poder ver, digamos, a la pizarra, a la pantalla, en este caso que estamos de manera virtual, como también lo son otros trastornos, que le mentiría si le digo que estoy muy empapada, pero me llamó mucho la atención lo que es el autismo y las consecuencias que éste pudiera tener para poder abordar a estos niños y poder darles una enseñanza de calidad. Vi también quiero ver, creo que lo anoté por acá, cuáles podrían ser las condiciones que generan las discapacidades, que serían los trastornos específicos del aprendizaje, que los cuales se manifestaban, decía, de una forma inesperada y persistente para adquirir las habilidades académicas. Vi también lo que era el modelo de trabajo inclusivo, cuáles eran ciertas características que como centro debíamos de tener para poder facilitar, digamos, este tipo de educación a los niños y algo muy importante que sí me quedó bien marcado. La verdad, como docentes se tiene que tener una capacitación constante en diversos temas, porque de esa forma es como vamos a poder ayudar a los diferentes tipos de niños que necesitan ayuda. Solamente, licenciada. Excelente, Nidia. Qué buen análisis nos ha hecho del material que habla de las necesidades especiales y todo lo que en sí conforma. No solo es una necesidad transitoria, sino de aquellas necesidades de atención sobre aquellos niños especiales. Me dicen, usualmente no se debe utilizar especiales, pero para mí, a criterio personal, esos niños con autismo, esos niños con síndrome Down, son niños especiales porque para mí son como ángeles que Dios ha mandado, y no es que yo esté promoviendo la religión o algo por el estilo, pero Dios sabe por qué manda a estos niños, por qué están con nosotros, y yo los veo como lecciones de vida. Algo tenemos que aprender. Y de eso surge lo que es la empatía, la solidaridad. Empiezan a aparecer diferentes valores que nos permiten interactuar independientemente eh, del área o el entorno en el cual nosotros nos estemos desarrollando.
Y qué bien, con la apertura que nos dio Nidia, pues vamos a dar paso a nuestra tutoría en general. Vamos a hablar, pues como ya lo mencionábamos, los niños y adolescentes con necesidades especiales. Esta parte la vimos también en la tutoría de repaso, pero quiero hacer mención para recapitular, ya que estuvieron muy pocos en la asesoría. No sé si Carla Beatriz me pudiera ayudar leyendo, por favor, la lámina. A ver si me ayuda Yesenia, ya que no tengo respuesta de Carla. Veamos. Buenos días, Lick y compañeros. Voy a leer la lámina. Dice, en términos generales, se considera que un estudiante presenta NEE cuando por una amplia variedad de razones muestra dificultades mayores en comparación al resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que le corresponden de acuerdo a su edad o curso y requiere para compensar dichas dificultades apoyos extraordinarios y especializados que de no proporcionárseles limitan sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Como se ha señalado previamente, estos diagnósticos médicos, si bien ayudan a caracterizar en forma general, no dan cuenta de la complejidad humana que se pone en juego al aprender y por lo tanto no siempre son una herramienta precisa a la hora de diseñar un currículo o las estrategias educacionales específicas. Dos jóvenes en la misma categoría diagnóstica podrán tener patrones de funcionamiento diferentes y por lo tanto distintos requerimientos. Ok, gracias Yesenia. Bueno, pues como bien lo menciona la compañera, es muy importante mencionar los tipos de aprendizajes que tienen cada uno de los estudiantes. Recordemos que no todos tienen el mismo nivel, no todos tienen el mismo ritmo, y eso, pues quiera sí o no, genera una pequeña brecha en el proceso de formación. Pero nosotros como formadores, como docentes, debemos acoplar esos tipos de ritmos de aprendizaje y no debemos de caer en la parte de estereotipos o de generalizar a los estudiantes, sino que saberlos abordarlos de una manera más equitativa, ser un poco más flexibles al momento de estar interactuando con ellos. Esto es muy, pero muy importante, ya que nos va a permitir a nosotros no limitar, sino que incrementar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que cada uno de los estudiantes pues necesita. Recordemos que las necesidades pueden ser de dos tipos, permanentes o transitorias. Transitorias cuando yo me lastimo el brazo, no puedo escribir, problemas que pueda tener un momento que me dio en la vista por conjuntivitis o me salió un pispelo, tiene un nombre científico pero no me recuerdo ahorita, pero usualmente se conoce como pispelo, o tengo problemas de garganta, una tos, una buena gripe y no logro ni siquiera hablar. Entonces es un problema transitorio, algo que va a pasar paulatinamente y que me va a permitir a mí el hecho de no poder dar al máximo o aprovechar al máximo mis oportunidades para mi desarrollo académico. Pero también es importante señalar aquellos diagnósticos médicos. Miren, yo hacía mención en la tutoría de repaso anterior que muchas veces los maestros generalizan cuando dicen que un niño tiene problemas de aprendizaje. Dicen, no, este niño tiene déficit de atención. Para diagnosticar un niño con déficit de atención, primero hay que hacer diferentes evaluaciones. No solamente por decir, no, este niño tiene déficit de atención o este niño es hiperactivo.
Tenemos que ver qué realmente está pasando con ese niño, con ese adolescente que le está llevando a tomar ese tipo de acciones o conductas que pueden incidir en su proceso de formación. Entonces no debemos de etiquetar, debemos sustentar nuestra teoría con base a un diagnóstico médico. Que el médico evalúe y diga si este niño tiene un problema y lo refiere al psicólogo, el psicólogo hace las respectivas evaluaciones y si trasciende de las manos del profesional de salud mental, se pasa automáticamente con el psiquiatra. ¿Por qué con el psiquiatra? Miren, el psicólogo no es una persona que medica. El psicólogo jamás le va a dar pastillas. Le va a decir, mire, tómese 3 acetaminofén y ya le va a pasar el dolor que siente en el corazón. Tómese una acetaminofén o una ibuprofeno para contener su llanto. No, nada que ver. En cambio, el psiquiatra pues va a medicar para regular a nivel fisiológico este factor que pueda estar afectando en mi comportamiento. De repente, si yo tengo problemas de ansiedad, me van a dar una pastilla que me va a regular mi ansiedad. Otras veces puede ser un tipo de ansiedad que yo la necesite abordar a través de un terapeuta, un psicólogo, que me escuche. Muchos de los problemas que nosotros presentamos, muchas ocasiones, suele verse con la falta de no expresar lo que sentimos. Muchas veces nos tragamos todas esas emociones y de alguna manera estas se van reprimiendo y van incidiendo en nuestra vida. ¿Por qué de repente dejé de ser una persona jovial? ¿Por qué de repente estoy tan triste? ¿Qué pasó conmigo? Me voy para el caso de las personas que tienen una discapacidad. De repente caminaban súper bien, podían movilizarse de un lado a otro, se caen, tienen un accidente y quedan imposibilitados para toda su vida. Empiezan a usar sillas de ruedas. Entonces, otras personas sufren amputaciones. Y miren, es bien crítico porque la persona cae en un estado depresivo, una baja autoestima, porque al momento de que nos quitan una parte de nosotros, pues nos sentimos incompletos. Y a esto sumémosle que se da el síndrome de la parte que nos falta. De repente sentimos un dolor y como que si tuviéramos esta parte que quitaron, puede ser brazo, puede ser pierna, hay un dolor. Entonces esto, pero va un poco más allá. Pero yo lo tomo de referente para que ustedes puedan asociar lo que les estoy mencionando en este momento. También, bueno, en el material está esa parte del Decreto Supremo en Chile que fija normas para determinar los alumnos con necesidades especiales que serán beneficiados con las convivencias para educación especial. Y entonces vemos las necesidades especiales permanentes que corresponden a una discapacidad intelectual, discapacidad sensorial. Acá ya entra la parte visual, la parte auditiva que nos mencionaba la compañera Nidia. Hablamos de la parte del trastorno del espectro autista, la discapacidad múltiple. Entonces, estas son necesidades especiales permanentes, pero existimos personas que no hemos tenido ningún tipo de necesidad, pero por A o B motivo terminamos con necesidades permanentes. Ya lo mencionamos, un accidente, un caso fortuito que nos pasó y pues lastimosamente nos genera una discapacidad. Luego tenemos las necesidades educativas especiales transitorias, las NET, que incluyen un trastorno específico del lenguaje. Cuando no logramos pronunciar adecuadamente una palabra. Y miren, eso nos suele pasar casi a todos en algún momento, que decimos una palabra de manera inapropiada y mucha gente nos hace burla cuando nosotros decimos esa palabra. O cuando tenemos muletillas, nos hacen burla por ella. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de mejorar y no cometer esas muletillas que tanto nos afectan al momento de estar interactuando. Trastornos específicos del aprendizaje, déficit de atención, rendimiento intelectual en el rango límite. El aprendizaje acá se da de manera lenta, con limitaciones significativas en la conducta adaptativa,
Los trastornos emocionales, miren, ¿quién de nosotros no ha tenido una crisis emocional? Por A o B motivo. A ver, ¿quién me regala un ejemplo de crisis emocional? Veamos, Josué Alberto Mendoza Herrera. Josué. Buenos días. La depresión que puede sufrir. Una depresión. Ok. Sí, me parece bien. Josué, bienvenido. Me parece que usted nos está acompañando. Era de otro grupo, ¿verdad? Sí, nos pasaron a esta tutoría. Sí, tengo entendido eso. Pues un placer que esté por acá acompañándonos. Acá vemos, somos varios y pues es un placer tenerlo por acá. Bueno, como bien lo menciona el compañero Josué, la depresión. Miren, los cuadros emocionales, si no son atendidos a tiempo, créanme, genera devastaciones. Una depresión me puede llevar a mí hasta la muerte si no la cuido, si no la trato. Si no la atiendo a tiempo, puedo tener un colapso totalmente emocional y puedo dejar de percibirme como persona. Puedo dejar de soñar, de vivir, de sentir alegría. Un trastorno emocional va más allá y me imposibilita a mí como persona al poder seguir con mi vida cotidiana. Un trastorno emocional también lo podemos tener debido a un duelo, la pérdida de un ser querido. Miren, y hay que hacer mención también de esas mascotitas tan bellas que tenemos, un gatito, un perrito, generamos vínculos especiales con ellos. Alguien dice, ay, pero si solo es un perro, solo es un gato. Pero miren, aquellas personas que tienen mascotas me van a comprender perfectamente. Generamos un vínculo especial al gato o al perrito, hasta le mimamos, le decimos mi bebé, mi terroncito, y ahí lo andamos chineando. Y si el gato empieza a mollar, ¿y qué tiene mi niño? ¿Y qué tiene el bebé? Y el gato más niñón todavía. Ahora no se diga el perrito. Si tenemos el perrito, y nos salta, brinca cuando nos ve, ladra, él nos ladra, o sea, generamos un vínculo tan especial con nuestras mascotas y que cuando las perdemos, caemos en una crisis emocional y aparecen los trastornos emocionales que de alguna manera pues nos van a afectar, están incidiendo en nuestra conducta, en nuestro vivir. De repente, ya no quiero comer, quiero dejar de comer porque ya no tengo a mi perrito, era mi única compañía y él me ayudaba. Pero también estos jóvenes tienen que ver con la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Ciertas personas tienen pensamientos negativos recurrentes, baja autoestima, el locus de control externo y tienden a preocuparse excesivamente por las circunstancias que les va a ir presentando en la vida. Este tipo de personalidad les hace más propensas a sufrir un trastorno emocional. Entonces va a depender de mi personalidad cómo van a aparecer este tipo de trastornos. Cada persona pues es diferente, cómo va a actuar, cómo va a sentir. Cuando surge un sesgo cognitivo muy común que se refiere a la inferencia arbitraria, es decir, tiende a destacar los factores negativos de una situación o de una circunstancia, entonces esto va a generar un entorno negativo y va a estar más plasmado. ¿No han escuchado las personas que de repente dicen, tenés el proyecto? Ay, no, ya la regué, ya me doy por muerto, ya fracasé, pero ni siquiera he llamado a la primera temática y ya se está dando por vencido. En cambio, está al otro lado las personas positivas, ¿verdad? Que dicen, hey, qué genial, bueno, hay que echarle ganas, vamos a salir y nuestra meta es sacar 10. Entonces, ve por encima de las circunstancias negativas, ve lo positivo, siempre va viendo lo mejor. O también cuando se cometen sobre generalización, es decir, se sacan conclusiones ante diferentes situaciones puntuales y es ahí donde aparecen los aspectos negativos. Por ejemplo, cuando los estudiantes llevan las materias presenciales, a ver, no me van a dejar mentir, siempre le pregunta uno al otro, mira, ¿y cómo está el licenciado? ¿Cómo da la asignatura?
Y entre estudiantes, entre comillas, ¿verdad? Decimos, no, hombre, esa licenciada de yuca te va a quebrar. O escuchamos el referente y el que más nos encanta. No, hombre, esa licenciada de buenísima onda. Lleva la materia con ella, ya la hiciste, vas a aprender, te vas a divertir, no te vas a dormir. Pero escuchamos también el lado opuesto, donde dice, no, hombre, esa señora parece sopepito, usted duerme en la clase. Y entonces, y empieza a generar situaciones y uno se queda así como que, ay Dios, ya la regué con esa señora, ¿verdad? Ay, ¿para qué llevé la materia? Entonces empezamos a tener predisposiciones que afectan en los estados emocionales. Y déjenme decirle, quiera ser sí o no, la parte emocional es la parte medular de muchas situaciones que nos pasan. Si yo avanzo o yo retrocedo, va a depender mi estado de ánimo, que yo voy a decir, no, hombre, de aquí yo salgo porque salgo, o me doy por vencida y quedo en la derrota. Entonces, incide mucho la parte emocional. Ahora bien, sumémosle la parte conductual. Esto pues va aunado uno con otro, permítanme. Cuando hablamos de los trastornos conductuales, miren, cada vez es más complejo. Esta situación afecta grandemente todo el entorno en el cual nosotros nos vayamos desarrollando, nos vayamos desenvolviendo. El trastorno conductual, pues, como bien nos dice la palabra, es una serie de problemas meramente conductuales y emocionales que se presentan en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento desafiante, impulsivo. Acá empieza a aparecer lo que es el consumo de drogas o una actividad delictiva, que es un fenómeno con el cual nos encontramos de frente los maestros. Aquí no es que le vengan a contar, aquí usted se enfrenta con el problema de cara, de, ¿cómo se dice? Frente a frente, de cara a cara, fit a fit, o algo así creo que se dice. No soy buena en inglés, lo aclaro. Pero es un problema que se da de frente. Aquí a usted no le vienen con cuentos, nada. Aquí usted, como profesional, como docente, se va a topar con ese problema de las conductas desafiantes del alumno. Usted le dice, mire, Carlos David se me va a sentar y Carlos David, ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Si a mi mamá le hago caso, ¿por qué le voy a hacer caso a usted? Nos encontramos con ese tipo de conductas. Mire, muchachito, le estoy diciendo que se vaya al rincón y el joven hasta cruza los brazos y estira la trompita. O sea, nos topamos con ese tipo de situaciones. También nos topamos con la parte de la privación socioeconómica, pues afecta mucho. También la parte cultural. Pero miren, un detonante que tenemos y nos encontramos los docentes es la parte de la violencia intrafamiliar. Muchos venimos de hogares así. Muchos nos hemos topado lastimosamente en nuestra sociedad que debido a la violencia intrafamiliar que se sufría, y hoy es de ambos lados, no solo papá hacia mamá, sino también de mamá hacia papá, es bien difícil. Es bastante complejo porque afecta. Muchos dicen, cuando papá y mamá se están separando, divorciando, no, si están chiquitos no entienden, mentiras. El niño sabe perfectamente qué es lo que está pasando. El niño sabe que en la casa hay problemas entre papá y mamá. Y déjenme comentarles algo. Cuando están pequeños, y estamos hablando a una edad de kinder, preparatoria, primero, segundo, tercer grado, los niños hablan, los niños escuchan. Y miren, por más que nosotros digamos, no, él ni cuenta se da lo que está pasando, no es cierto. Ellos comentan entre sus amigos, fíjate que mi mamá hoy le habló bien feo a mi papá, o mi papá empujó a mi mamá y mi mamá casi se golpea. Mamá estaba llorando en el cuarto ahora. Vienen niños que ya vivieron la parte de la violencia o la viven de lleno, o la separación, le dicen, se van a separar tu papá o se van a divorciar si en dado caso están casados. Empiezan a mencionar esas partes y el niño empieza a sufrir. Empiezan a tener regresiones. Mire, es bien complejo. De repente el niño se empieza a orinar en la cama.
Aún hay adolescentes que se orinan en la cama y les puede parecer gracioso, pero yo conozco de casos de personas que han llegado a los 16, 17, 18 años y aún se orinan en la cama. Entonces, son situaciones que les van afectando y esto va aunado, trastorno emocional, trastorno conductual, la deprivación socioeconómica y cultural, la violencia intrafamiliar y para colmo, súmele que la Toñita sale embarazada. No, pues, estamos compuestos acá. Aparece la drogadicción, el hermano mayor se siente desesperado porque empiezan las exigencias económicas y de repente es, mira, ya no vas a poder seguir estudiando, tenés que buscar qué hacer o trabajar o estudiar porque yo no puedo. Y ahí vemos muchos adolescentes abandonando el estudio y son muy buenos. Ojo también con algo, quiero aclararlo. No siempre aquel estudiante que siempre fue de 10 a nivel educativo quiere decir que va a ser el mejor estudiante o el mejor profesional. Se los aclaro. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto de las necesidades educativas transitorias. Alguien me decía, pero la drogadicción no se puede ver como un trastorno. Yo le explicaba que no se puede ver como un trastorno, porque entra en la categoría de transitorias. Porque muchas veces, muchos jóvenes, con tal de llamar la atención de papá o de mamá o del abuelo o la tía o la persona que los cuida, empiezan a meterse drogas. Empiezan que fumándose un cigarro, prueban la marihuana. El problema es que si no ponemos un alto a tiempo, como docentes, podemos hablar con nuestros alumnos más, no forzarlos. Tenemos que ganarnos la confianza de nuestros estudiantes, ser empáticos. Eso es muy elemental y muy importante para conseguir una buena relación maestro-alumno. Y créanme, es bonito generar esos vínculos que nos permiten o que nos ayudan a que los alumnos tengan confianza en nosotros, que se abran hacia nosotros. Saber que pueden confiar en alguien, es una parte fundamental. En su momento todos necesitamos a alguien con quien desahogarnos. Entonces, es muy importante hablar de esas necesidades educativas especiales. De repente, ¿por qué me siento mal? De repente solo quiero llorar y no quiero saber nada de nada ni de nadie. En algún momento nos ha pasado. Los caballeros suelen ser menos expresivos, pero entre más silencio guardan, más emociones reprimen. Así que, pues, dejo ahí el mensaje. No es necesario guardarse todo. Miren, llorar es de humanos. Pedir consejo es de humanos. Todo eso nos va favoreciendo. Así que, jóvenes, tomemos cartas en el asunto. Ahora bien, ya desglosando las necesidades educativas especiales, vámonos a las condiciones que generan discapacidad permanente. Las discapacidades permanentes, pues tenemos la parte de la discapacidad intelectual, que esta, pues, como bien lo menciona el documento, nos da, esta entra en la parte del retardo mental. El nuevo término, pues, es la discapacidad. Antes decíamos, no, es que este es, bueno, muchos en forma de burla, retrasado mental, ¿verdad? Pero ya llevándolo al ámbito educativo donde corresponde, estamos hablando de una discapacidad que hace mucho énfasis en las conductas funcionales y en los factores contextuales. Estas, a su vez, se dividen en tres: la conceptual, la social y la práctica. En la conceptual estamos hablando de las habilidades académicas. Acá entra el pensamiento y las funciones ejecutivas, las habilidades que tenemos a diario. En la parte social, pues se consideran habilidades de comunicación, el lenguaje, la evolución de rasgos, de ajustes, la regulación emocional. Ya ven que siempre va apareciendo la regulación emocional. Y es muy importante hacer mención de eso. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciada, yo tenía una duda con respecto a la lámina anterior, Sí, dígame. que no logré entender de la parte de las necesidades permanentes, la última que estaba, exacto, talentos
y o excepcionalidad. Esa no la logro entender. Me dice trastorno especial autista, discapacidad múltiple. No, licenciada, es de las necesidades permanentes, donde Ah, dice talentos y... Ajá, esa no logro entender a qué se refiere. bueno, cuando hablamos de la parte de talentos, como bien lo dice la palabra, personas talentosas tienen alguna especial capacidad intelectual o una actitud que una persona tiene para aprender las cosas más fácil. En este caso entran los niños que tienen el síndrome de Asperger o el síndrome, bueno, es conocido también como autismo, el espectro de autismo. Este tiene varias, ¿cómo se dice? Varias fases o varios niveles. Entonces, muchos niños autistas son muy buenos para tener actividad como en este caso serían analíticos, son muy analíticos, son muy buenos para memorizar cosas. Ellos se manejan más que todo por, ¿cómo sería? Ellos llevan como una secuencia de todo lo que hacen. En la parte de la excepcionalidad es la capacidad que tiene la persona global y que obtiene resultados muy, pero muy altos en pruebas para medir la capacidad intelectual de conocimientos generales. Los niños de que tienen autismo son muy memorísticos, tienen una memoria fotográfica, memoria auditiva, que muchas veces nosotros no la tenemos. Estas personas son demasiado inteligentes y por eso no encajan en nuestro, ¿cómo le llamo? En nuestro contexto. Nosotros, por decir algo, nuestro CI intelectual puede ser el rango normal hasta 120, por dar un dato, pero ellos exceden del 120, ellos llegan capacidad intelectual 130, 140, 165 es el más elevado hasta ahorita. Esta inteligencia que pueden lograr tener, pueden armar cosas, pueden ser muy técnicos, muy metódicos para hacer cosas simultáneas. Por ejemplo, yo admiro a esas personas que pueden jugar con el, ¿cómo se llama? Los cubos. Tienen un nombre en particular. Se me ha ido el nombre. Pero estas personas exceden Son los cubos Rubik. a eso, los cubos Rubik. Entonces tienden esa capacidad, o sea, son personas demasiado inteligentes y eso es algo que nadie se lo va a poder quitar porque es innato en ellos. Entonces, no sé si le queda claro ese apartado de talentos y excepcionalidad. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, bueno, avancemos. Estábamos que en la parte de la discapacidad intelectual tenemos el conceptual, el social y el práctico. En el práctico, pues como bien les mencionaba, estamos hablando de esta parte del lenguaje, la regulación emocional, las normas sociales. En la parte práctica, la evaluación de la independencia en actividades de la vida diaria, como comer, vestirnos, el bañarnos, que es tan importante, la eliminación de todo tipo de suciedad que podamos tener en la ropa o cosas así. Entonces, estos influyen en la capacidad de trabajar en un entorno sin apoyo especial o de una forma en una familia. Luego tenemos las discapacidades sensoriales. Acá entra el déficit visual, el déficit auditivo, que ya lo habíamos mencionado. Este puede ser también transitorio o puede ser permanente, que requiramos de lentes y por eso el niño no logra visualizar perfectamente lo que la maestra escribe en el pizarrón y por ende necesita lentes. Al tener lentes, automáticamente resuelve el problema o la discapacidad que está teniendo. Igualmente, si el problema es déficit auditivo, ahora como sabemos hay diferentes aparatitos que nos permiten el poder mejorar el nivel de audición que nosotros podemos tener. En cuanto a la habilidad motora, pues como bien nos dice la palabra, se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de una vida cotidiana, que surge como una consecuencia de interacción
en manipular objetos, acceder a diferentes espacios, lugares, actividades. Entonces, de repente, las barreras se presentan en el contexto, independientemente de donde nos encontremos. Y eso, pues, obviamente va a generar una discapacidad. Y el trastorno del espectro autismo, pues, como ya lo había mencionado un poco, pues tiene que ver con la parte a nivel neurológico. Se conoce como TAP y corresponde a un grupo de trastorno. Acá podemos encontrar, permítame, joven. Las disculpas, iba pasando el señor de las verduras y le gusta gritar enfrente de mi casa y se oye bien feo. Las disculpas. Bueno, en la parte del trastorno espectro autista, conocido como el TEA, pues este tiene que ver con algunas discapacidades que en algún momento pues también presentan los niños en cuanto a decodificación, comprensión lectora, cálculo y razonamiento matemático. Muchas veces son muy buenos ellos, bueno, en lo general, con la parte de la lectoescritura, con la parte matemática, son bastante buenos. Pero también dentro de esta aparece la dislexia, la disgrafía, la discalculia, que son los más estudiados a nivel de base neurobiológica. Entonces acá encontramos algunos déficits a nivel fonológico, dentro del aspecto del autismo. Podemos encontrar, bueno, dijimos fase, pues, en el nivel 1 o fase 1, el menor requiere apoyo, o el adolescente. En el nivel 2 requiere apoyo sustancial, pero en el nivel 3 requiere un apoyo muy sustancial. Entonces, eso es lo que les mencionaba, existen niveles y cada nivel va teniendo un nivel de complejidad. Así que cuando nos topemos con niños de este índole, adolescentes de este índole, es de tener mucho cuidado y sobre todo mucha paciencia. A ellos les afectan los sonidos fuertes, estridentes. Ellos son muy hipersensibles al sonido. Así que hay que tener mucho cuidado con ellos. Las discapacidades generan discapacidad transitoria, y acá pues está el trastorno específico del aprendizaje, que hacía una mención con cuanto a los niños autismo. Pues ellos en algún momento, cuando se les empieza a enseñar, ellos presentan este tipo de dificultad, pero es menor que a un niño normal. Por decir, un niño normal que no tiene ningún rasgo de espectro autismo, pues se le va a dificultar un poquito más en cuanto a la dislexia. Tenemos el problema de que el 5 lo invierten, la L también la invierten, la M y la N. Invierten la letra. Entonces, pero esto es algo transitorio y que con mucho esfuerzo y perseverancia, pues se avanza. Otro aspecto que se puede mejorar, ¿saben qué es? La tartamudez. Cuando una persona es tartamuda, esto pues también le permite mejorar. Esto es una necesidad especial de aprendizaje, entonces la podemos mejorar. Perdón, es una necesidad especial del lenguaje y esta se puede mejorar. En cuanto al trastorno también del lenguaje, que es conocido como TL, pues igual genera ciertas dificultades que el niño va teniendo con respecto a la lectura y la escritura. La persistencia incluso hasta la vida adulta le genera dificultades fonológicas, sintácticas e incluso semánticos y pragmáticas. Se debe indagar sobre este diagnóstico y pues darle una solución o una evaluación fonoaudiológica, así se llama. Que esto es un especialista con experiencia en niños que presentan este tipo de déficit. Luego tenemos el trastorno específico de atención, el TDAH. Bueno, ya lo venía mencionando.
Entonces, vemos que son elementos que de alguna manera pues van afectando la incidencia que tenemos para avanzar. Con respecto al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estamos hablando de una condición neurobiológica. Por eso, si se recuerdan al inicio, yo hice la mención de que tenemos que apoyarnos con el apoyo médico. Cuando el médico descarte la parte neurobiológica y ver si no es que el niño necesita algún medicamento, lo podemos abordar a través de sesiones terapéuticas, pero de lo contrario, se va con medicamento, que es la parte neurobiológica. Entonces ahí va a haber un respectivo medicamento que le va a permitir al niño regular esa hiperactividad que él tanto maneja. Pero no, entonces no podemos etiquetar a un niño y decir, no es hiperactivo, no es aquí, no es allá. Entonces no podemos, porque entonces caeríamos en un error. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento. ¿Jóvenes? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Hay dudas? ¿Hay comentarios? A ver, levanten la manita, a ver quién. Hola. Veamos. Dígame. Bueno, en mi caso, licenciada, yo conocí a un estudiante que tenía hiperactividad y él estaba medicado y a cierta hora se le tenía que dar una pastilla y no se podían pasar de la hora según las indicaciones que había dado el doctor, ¿verdad? Y con él se tenía que tener otro tipo de metodología porque él hacía las cosas sumamente rápido. Entonces, era bien de hacer un gran esfuerzo con él, ¿verdad? Por este mismo problema que él tenía. Ok, bueno, gracias por el ejemplo. Sí, es muy importante mencionar el medicamento que estos niños toman y pues aclarar, ¿verdad? Que no es el psicólogo el que le da este tipo de medicamentos. En psicología, y lo voy a decir a nivel general, en psicología lo que se utiliza son placebos. Con un placebo, ¿qué se hace? De alguna manera engañamos al cerebro y se le dice que con esa pastilla, aunque no es pastilla, puede ser un dulcito, le decimos que con eso va a estar bien. Y lo voy a decir a nivel general. Les voy a contar una pequeña anécdota. Mi padre, él ya falleció el año pasado, un señor temático. Bueno, era mi abuelo, pero para mí mi padre. Temático a más no poder. Él tomaba pastillas casi todo el día. Había que darle pastillas para el azúcar, para la presión, para las vías urinarias, para retención de líquido. Bueno, me llevaría un buen rato contándole todas las pastillas que él tomaba. De repente él decía que le dolía el cólix, que era el colon. Y entonces él decía, no voy a comer tal cosa porque eso me pone mal del cólic. Y todo le ponía mal del cólic. Entonces venía yo y le daba una botoneta. Yo le decía, tómese esta, y le daba el poquito de agua, tómesela, ya se va a sentir bien. Y en cuestión de segundos me decía, ay hija, qué bien me cayó la pastilla, ya se me quitó el dolor. Entonces él muchas veces experimentaba o decía que sentía dolores porque no quería comer. Entonces eran las excusas que él me ponía, que le dolía aquí, que le dolía el uno, que le dolía el otro. Sin embargo, por su avanzada edad, porque él tenía 98 años, era comprensible los dolores que él podía experimentar. Se cansaba, era un proceso agotador para él, pero en su momento a mí me tocó de alguna manera engañar su cerebro y decirle que con esa pastilla iba a estar bien, porque por toda la sintomatología que él tenía, yo no le podía dar cualquier pastilla. Y él me decía, dame
dame una Alka-Seltzer, dame una no sé qué. Entonces él decía que con eso se iba a poner bien. Entonces venía yo y le daba una botoneta y le decía, no, esa tiene que tragársela, y se la daba con agua. Y a él venía y automáticamente me decía que ya se sentía mejor. Se le quitaban los dolores que él me decía que sentía. Así que de alguna manera pues me tocó darle algún tipo de placebo para engañar su cerebro y que él se sintiera mejor. O de repente me decía que se sentía triste, desanimado, que si no tenía una pastillita ahí, me decía él que lo hiciera sentirse mejor. Entonces, como ustedes bien saben, las botonetas vienen de diferentes colores. Entonces yo le decía, mira, le decía yo, te voy a dar una roja que es para que te sientas alegre, le decía yo, para que te sientas bien, bien cipote, le decía yo. Y se ponía a reír, ya le daba yo la pastilla y él asociaba el color rojo con vitaminas. Entonces, o sea, su cerebro de esta manera estaba procesando la información. Permítanme. Entonces, solo se los hago a mención de ejemplo para secundar el ejemplo que nos había puesto el compañero Carlos. Ahora bien, ¿quién me ayuda leyendo la siguiente filmina? Veamos. Fernando José Durán. Sí, licenciada. Las conferencias mundiales sobre educación para todos realizadas en 1990 y sobre necesidades educativas especiales desarrolladas en 1994, en conjunto con el Marco de Acción Dakar del 2000, establecieron las bases para la incorporación del concepto NEE en las políticas educativas. La Declaración de Salamanca reafirma el derecho fundamental de los niños y niñas al acceso a la educación y reconoce que cada uno de ellos posee características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son propios. Es por ello que los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. También, las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño capaz de satisfacer esas necesidades. Y agregando lo último, las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el medio más eficaz para cambiar las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr una educación para todos. Además, propician una educación efectiva a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, el costo, eficacia de todos los sistemas educativos. Gracias, Fernando. Muy amable. Bueno, como vemos, ha venido en evolución en cuanto al concepto o la terminología de las necesidades educativas. Y han existido diferentes conferencias. Es más, dentro de los tratados hay también una ley que nos permite hablar de la parte inclusiva, que es donde entrarían también las necesidades educativas especiales. Más que todo, desde ahí se está abordando ahora la parte de inclusión. Entonces, es muy importante hacer todas estas menciones porque nos permiten de alguna manera encajar en cuanto a los diferentes entornos que se nos presentan en estas áreas. Y es muy importante también ver la flexibilidad que tienen los marcos normativos para poder hacer más inclusivo esto, y es por eso que se habla también dentro del material cómo llevar a la práctica la parte de la inclusión de los colegios con niños, podemos decirlo, que no tienen un tipo de necesidad especial, con niños y niñas que tienen este tipo de necesidades. Entonces se requiere una evaluación integral que considere la información sobre la salud y la educación, una evaluación que aporte información relevante
que lo primordial es que favorezca el desarrollo y el aprendizaje. Cuando hablamos de desarrollo y aprendizaje, estamos hablando de un aprendizaje significativo que nos va a ayudar a que estos niños se sientan parte de. Usualmente, ¿a dónde mandaban a los niños con discapacidad? ¿Quién sabe a dónde los enviaban? ¿A qué parte iban? ¿Alguien sabe a qué entidad los mandaban? ¿Alguien? ¿O no tienen alguna idea? ¿Saben a dónde los mandaban? Licenciada, los mandaban al ISRI. Correcto. Al ISRI. Es la única institución que el país ha tenido. Ahora tienen diferentes sede o puntos, algunas escuelas especiales que tienen cierta población con necesidades especiales. Pero por lo usual, todos los niños iban a parar, niños y adolescentes, iban a parar al ISRI. Allá está el aparato locomotor, allá está el de lenguaje, y así, tiene diferentes estructuras donde trabajan con todos los niños que tienen ese tipo de necesidades especiales. Entonces, es muy importante cuando ahora empezamos a hablar de la inclusión. Ahora, bueno, antes de la pandemia era muy bonito ver que de repente aparecían niñas y niños en silla de ruedas. Bueno, es más, yo tuve la oportunidad en el 2018 de trabajar en Suchitoto con estudiantes que tenían alguna discapacidad. Y miren, para mí era muy importante poder interactuar con cada uno de ellos. Para mí no los miraba con una discapacidad, pero tampoco les daba exclusividad, sino yo los integraba como un estudiante normal. Y me sorprendía cada vez el trabajo que tenía este adolescente. Muy bueno, era muy responsable a pesar de las limitaciones que él tenía. También me topé con un adulto con autismo. No encajaba en su entorno, pero a través del apoyo que tuvimos con coordinadora de sede, con los compañeros y mi persona, logramos integrarlo, logramos comprenderlo, cómo era su mundo. Tratamos de integrarnos en su mundo especial. Cuidábamos ciertos aspectos de que le pudieran afectar a él. Por ejemplo, el chollar un pupitre, por decirlo así. Ese ruido estridente a él lo ponía mal. Entonces, siempre cuidábamos tener una aula adecuada a las necesidades que se les presentaban a estos dos estudiantes. También es importante la participación de la familia. Cuando los padres se involucran en el desarrollo que tienen los niños y las niñas, miren, favorece grandemente y se logran grandes proyectos. Pero no estoy hablando de que papá y mamá deben de estar 24/7 dentro de la escuela. No, ese ya es otra cosa. Yo me pongo en la parte de la formación y el desarrollo de aprendizaje, que se vuelven un apoyo para la maestra o para el maestro. En cuanto a la parte de la escuela lo vuelva integrador e inclusivo, hace necesario identificar esos elementos. Y lo voy a mencionar solo de manera puntuada. Liderazgo democrático, planificación del currículum y los recursos. Acá es importante hablar de la flexibilidad que este debe de tener por cualquier situación que se nos presente. La colaboración de la comunidad es muy importante. La capacitación constante de los docentes. Miren, es tan importante que los docentes se les capacite. Y no solo en cuanto a contenidos de asignaturas, sino también en la parte emocional, la parte socioafectiva. Es muy importante que el docente maneja una carga emocional. Los problemas con los estudiantes, los problemas en su hogar, los problemas con su familia, en la colonia. Todos tenemos problemas y de alguna manera nos sentimos cargados. Y es eso que nos afecta y muchas veces no encontramos salida a lo que se nos está presentando y colapsamos. Entonces dígame usted, ¿cómo un docente con problemas emocionales va a estar abordando a sus alumnos? Y no es que sea un mal docente, pero muchas veces yo he escuchado el comentario, como le pasó tal cosa en su casa, viene a desquitarse con nosotros.
como está mal con su esposo, aquí viene a desquitársela. Son comentarios que escuchamos, o quizás en algún momento también nosotros dijimos. Entonces, es de cuidar esa parte socioemocional de los docentes. El trabajo colaborativo, esto es fenomenal. Cuando nos integramos y somos un equipo de apoyo, créanme, salimos adelante. Pero si yo solo me enfoco, este es mi salón, esos son mis alumnos, y veo que el alumno de la otra maestra está haciendo algo y no lo corrijo, tenemos problemas, porque entonces ya estamos hablando de que ya no es un entorno seguro, porque de repente ya no va a ser solo el alumno de la compañera, sino que también pueden interactuar mis alumnos. Entonces, son situaciones que se deben de mejorar a tiempo, se deben de visualizar con tiempo. Sigamos avanzando. ¿Hay dudas o comentarios? Si las hay, me gustaría saberlas, jóvenes. Mis niños me asustan. Hoy no tienen ánimo de hablar. Hoy me siento como el periquito yo, solo yo hablando. Quizás solo mencionarle que la inclusión de estos niños con discapacidades especiales en las escuelas fortalece el desarrollo tanto de ellos como también de los docentes, y no solo de ellos, ¿verdad? Sino que el desarrollo del país, porque está formando profesionales. Ok, gracias, Yesenia. Usted nos acompaña también del grupo del compañero Daniel, ¿verdad? Sí, él nos dijo que nos podíamos conectar aquí, así que aquí estamos. Gracias también por aceptarnos. Bienvenida. Pues hoy mis chicos están un poco calladitos, yo creo que están cansaditos, pero no suelen ser así. Ellos son muy expresivos. Hoy por eso estoy un poco sorprendida viendo que no me están interactuando. Pero igual, aquí estoy por cualquier duda, por cualquier comentario que tengan, pues ya saben. A ver, dígame, Fernando. El comentario que tengo que hacer es, cuando estaba realizando lo que es el ensayo, estaba investigando un poco ahí, encontré que en nuestro país, aquí Ajá. En sí hay muchos centros que tienen como aulas que están diseñadas como como de apoyo, ¿verdad? Para ayudar a los estudiantes y demás. Y también que hay una cierta cantidad de centros que ya se encargan especialmente con personas que ya tienen como una discapacidad ya visual o también auditiva. Pero, o sea, así como tal, según lo que estaba ahí redactado, ¿verdad? En lo que leímos, una escuela inclusiva como tal dice que obviamente que hay que integrar a todos los estudiantes en un mismo ámbito educativo, pero no es algo como tal que se represente en las escuelas de aquí, al menos como yo lo veo, por el hecho ese de que se siguen manteniendo aulas por aparte y no se sigue como integrando algo directamente en el mismo aula. No sé más o menos cómo sería la cuestión ahí, si hay verdaderamente una educación inclusiva aquí en El Salvador. Ok, realmente, Fernando, y qué bueno que lo toca y hace mención de ello, nuestra educación, para volverse totalmente inclusiva, está bastante atrasada, les sabría decir, hay muchos protocolos, muchos decretos, pero realmente son pocos aquellos centros educativos que cuentan con los espacios que permitan la verdadera educación inclusiva dentro de los centros escolares. Sí podemos hacer mención de que vemos niños con algún déficit en cuanto a su formación, presentan una discapacidad, pero son pocos aquellos centros escolares que cuentan con andamios, con pasarelas para que las personas que utilizan silla de ruedas puedan ingresar. En cuanto a infraestructura,
en cuanto a parte formativa, sí se está tratando de alguna manera, aunque no se cumple a un 100% como se lo estoy mencionando, la UNESCO habla en cuanto a la definición de la educación inclusiva. Entonces, para ellos, la educación inclusiva se ve como el proceso que debe de identificar y responder a la diversidad de las necesidades que tienen todos los estudiantes. Entonces, esto lo hacen a través de la mayor participación de aprendizajes. Acá ellos hablan de la parte cultural, ellos hablan de la parte de las comunidades, reducir aquella parte de la exclusión. Vaya, por ejemplo, se recuerdan que antes los colegios privados no aceptaban niños que solo vinieran de un solo padre o solo la madre. Tendrían que estar siempre papá y mamá. Si solo tenía a un papá o solo mamá, no podía entrar a ese colegio. Ahí estábamos hablando de exclusión. También los centros escolares que profesan una religión, por ejemplo, los católicos, ellos no permitían antes personas de otra religión como testigos de Jehová, cristianos, dentro de sus recintos. Era una parte de inclusión, era exclusiva. Pero ahora vemos que existen niños de otras afines a otras religiones y están en centros educativos católicos. Respetan, sí, la ideología que manejan en los centros escolares y de alguna vez, rara vez se involucran en las actividades escolares, pero siempre se respeta la parte de la religión. Entonces, esto involucra cambios y modificaciones en contenidos, estrategias que va a tomar para asumir una responsabilidad del sistema regular y poder educar a todos los niños. Pero como les repito, esto no se da o no se cumple a un 100% en nuestro país. Se está buscando, sí, se está buscando la manera de que esto se dé. Y como recordemos que la educación es un derecho, no un privilegio. Todos tenemos derecho a la educación y esto lo encontramos en la Constitución de la República y también lo encontramos en los derechos del niño y de la niña. Ahí los podemos encontrar en los diferentes artículos. También hay que hablar de la parte de la defensa de la igualdad de oportunidades para todos los niños y las niñas. Esto lo vemos en los derechos de los niños y las niñas. Así que es la parte de que le tenía que hacer mención. No sé si hay dudas o quedó claro. Quedó bastante claro, licenciada. Muchas gracias. Ok, Fernando. Ok, un placer. Ahora bien, vamos a hablar de la concepción de la inteligencia en los planteamientos de Gardner y Stenberg como desarrollos teóricos precursores de la noción de la inteligencia emocional. Acá nos aparecen, bueno, en el material nos aparecen diferentes tipos de inteligencia. Cada inteligencia debe satisfacer. La teoría de las inteligencias múltiples, como sabemos, miren, voy a aclarar esto. Aquí todos somos inteligentes, todos tenemos inteligencia. Lastimosamente, y esto sí lo voy a decir, no todos la utilizamos. Hay quienes tienen una inteligencia lingüística, muy buenos oradores al momento de hablar, exponer, son muy elocuentes. La inteligencia musical, miren, yo admiro a esas personas que tienen la dicha de cantar, tienen una voz, mis respetos para esa gente. Y todavía me hacen con admiración, mis respetos para esas personas. No, muchos de nosotros muchas veces logra cantar a nivel de ducha. La inteligencia lógico-matemático, miren, la gente que es buena para matemáticas, yo en verdad los admiro mucho, mucho, porque yo no soy muy buena para matemáticas, pero hago mi lucha, hago mi intento y no me dejo. Me ponen un ejercicio y trato de resolverlo y si no lo logro resolver, pues busco un tutorial en internet y empiezo a seguir los pasos. Pero de qué hago, lo hago. No me quedo. La inteligencia espacial, bueno, como la misma palabra lo dice, pues nos ubicamos en los tiempos, pero en la inteligencia sinestésica corporal. Esta inteligencia es la que vemos nosotros en los artistas que realizan la parte de la danza, el ballet, que logran transmitir a través de su cuerpo
una emoción. ¿Qué nivel de concentración tienen estas personas que lo logran hacer? Quizás nosotros podemos decir, es fácil. Pues yo sé que tras una larga actividad, pues hay diferentes situaciones que tiene que pasar la persona. Y puede decir, eso se ve fácil, pero hay que estar en el lugar, hay que ser empáticos y saber qué es lo que vivió la otra persona para llegar a ese lugar. La capacidad de inteligencia intrapersonal. Intra, como la misma palabra lo dice. La persona se va desarrollando. La persona empieza a valorarse mucho más. Y en el otro lado tenemos la interpersonal. La intra es afuera, lo inter es la parte interna. ¿Cómo se va valorando la persona a sí misma? Miren, eso es muy importante, el tipo de valorización que nos damos. Muchas veces, pues no nos valoramos. Y saben que es bien complejo porque en vez de valorarnos, nos desvaloramos como personas. Nos ponemos etiquetas y decimos, ay no, yo no soy tan inteligente, que se diga, ay no, yo no sé qué, y lo hacemos así. Pero Gardner nos hace eco en cuanto a esto y nos habla de pruebas de inteligencia en particulares, bueno, que son instrumentos intrínsecamente conservados que están al servicio del sistema. Acá pues hablamos de un concepto de inteligencia, no es discriminatorio, no tiene sesgo en cuanto a la parte cultural y pues nos permite satisfacer determinados propósitos. Para Gardner, él abogaba por ampliar un concepto de inteligencia y al mismo tiempo renovar los modos de evaluarla. ¿Cómo se debe de evaluar la inteligencia? Entonces, cada una de las personas tiene diferentes tipos de inteligencia. Cuando Gardner nos habla de la inteligencia intra y la interpersonal, la primera es la que le va a permitir el acceso a la vida interna, posibilitando la discriminación entre sentimientos, emociones y otras vivencias que cada uno va teniendo. Las personas con una inteligencia emocional intrasubjetiva perciben con mayor claridad sus estados internos. Rápidamente dicen, híjole, eso me va a poner mal. Esto va a hacer que fulanita se pone mal si lo llega a saber, si lo logra percibir. Esto le va a afectar grandemente. Entonces hacemos como una proyección, lo que le permite comprender y guiar mejor sus propias conductas, cómo debo de actuar, cómo debo de interactuar. Aquí aplica el término pienso y luego actúo. No actúo y luego pienso, sino que es al contrario. Acá pienso y actúo. La inteligencia interpersonal consiste en esta misma capacidad aplicada hacia afuera y está orientada a detectar estos ánimos, las motivaciones o los intereses de las demás personas. En cuanto a la inteligencia reformulada, Gardner incorpora a su lista una octava inteligencia naturalista, también considerada como la posibilidad de incluir las inteligencias espiritual, existencial y la moral. Esta última está abierta a ser descartada respecto a otras dos manifiestas por el autor. También la inteligencia naturalista es aquella que manifiestan quienes tienen un amplio conocimiento del mundo de los seres vivos. Esta capacidad permite distinguir entre diferentes especies de organismos, clasificarlos, reconocerlos e incluso contar con cierta habilidad para interactuar con ellos. Acá entran nuestros queridos amigos biólogos, que ellos están en contacto con diferentes organismos y los valoran mucho más que nosotros. Porque de repente para mí, es una flor, ¿verdad? Pero para el biólogo esto puede ser un mundo totalmente diferente. La inteligencia espiritual está relacionada con la inquietud por cuestiones cósmicas, existenciales y va más allá de un plano material. La capacidad para alcanzar estados psicológicos o experiencias consideradas espirituales. Y entonces estas son muy importantes. Luego, pues vamos a pasar, siguiendo con Piaget y Gardner, afirman que el origen de la inteligencia lógico-matemático puede encontrarse con la confrontación de la persona y que es donde emergen el orden y la distancia
progresiva de los objetos materiales. Acá estamos hablando ya de una inteligencia emocional, que para eso citamos a Daniel Goleman, que él habla de la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la empatía, que la he venido mencionando a lo largo de la exposición, la habilidad social. Dentro de estas, pues ya acá hacemos la mención, ya lo mencioné anteriormente, la naturalista, el espiritual y la moral. Cada una de estas necesidades se deben de ir abordando, porque es muy importante saber sobre cada una de ellas, cómo cada una de ellas va haciendo un proceso. Entonces, por eso Gardner justifica el uso de los términos que presenta en sus diferentes trabajos. Y es por eso que él habla de este tipo de inteligencia. La inteligencia como característica de la especie, como fuente de diferencias individuales y también como una ejecución apropiada de una tarea. Entonces, el primero es característico de un enfoque piagetano, que es lo que estamos mencionando de Piaget. Dentro de este mismo material encontramos, jóvenes, la teoría triárquica. ¿Qué tiene que ver la teoría triárquica? Bueno, la teoría triárquica de la inteligencia de Stenberg constituye el otro gran referente teórico. Esto comprende los recientes desarrollos en cuanto a la inteligencia emocional de acuerdo con su autor. Esta teoría, jóvenes, se ve o implica un constructo en función de el mundo externo, el mundo interno y la interacción entre los dos mundos. Entonces, los seres humanos somos seres sociales. La parte externa es la parte social, luego en la parte interna procesamos, asimilamos y acomodamos la información para luego reproducirla. Y es ahí donde se da la interacción entre ambos mundos. La mayor parte de los planteamientos teóricos limitan algunos de estos aspectos, pero es importante hacer mención de ellos, pues según Stenberg, es la causa de que nos encontramos con propuestas que son incompletas o de alguna manera son incorrectas. ¿Preguntas o comentarios hasta el momento? Por mi parte, no, licenciada. Ok. ¿Los demás compañeros? Por mi parte, Noli puede continuar. Ok, excelente. Avanzamos entonces. Bueno, entonces es importante hablar de cómo esas teorías van explicando los diferentes contextos, cómo se va dando la inteligencia y cómo esas se ven implícitas dentro del desarrollo y cómo a su vez estas prestan atención y van a derivar las diferentes teorías que están implícitas como las expresiones de los diferentes conceptos que las personas tienen en cuanto a la inteligencia y cómo ésta funciona. Es muy importante hacer referencia en cuanto a eso. Pero para Stenberg, y lo voy a leer textual, aboga por un enfoque que evita estos errores, un planteamiento más abierto en el que tenga cabida concepciones y resultados de diversa procedencia, haciendo compatibles los puntos de vista alternativos sobre este fenómeno. Entonces es acá donde se habla de las dimensiones básicas de la inteligencia, el contexto en el cual aparece, la experiencia, que es lo que se tiene al respecto, y las competencias, las que la van a integrar. Y es ahí como se da esa fusión de lo externo con lo interno y cómo yo voy a integrar cómo voy a fusionar esas dos informaciones. En este pequeño esquema tenemos la teoría teórquica. Acá hablamos de la subteoría contextual. Estamos hablando de la adaptación que tenemos como seres humanos al entorno, la selección, cómo nos agrupamos, la configuración del medio. En la categoría subteoría experiencial tenemos la habilidad para enfrentarnos a la novedad, la habilidad para automatizar el procesamiento de la información, cómo yo voy a utilizar esto que estoy sabiendo en este momento, lo nuevo que estoy adquiriendo en este momento. En la competencial entra la parte de la metacomponentes, para qué me va a servir, para qué lo estoy haciendo y cómo lo voy a manejar. Los componentes de realización, los componentes de adquisición de conocimientos. Entonces acá se da la famosa teoría triárquica
de la inteligencia. ¿Quién me ayuda leyendo esta lámina? Sí, licenciada. La subteoría contextual se ocupa de la actividad mental involucrada en el proceso adaptativo. Esta actividad se concreta en tres posibilidades de actuación: adaptación, selección y configuración del medio. Estas opciones se encuentran relacionadas entre sí de manera más o menos jerárquica. En el estudio al que antes nos hemos referido, Stenberg y sus colaboradores identificaron tres factores principales en la concepción popular norteamericana de la inteligencia: la habilidad de resolución de problemas, la habilidad verbal y la capacidad social. Gracias. Es muy importante cuando el teórico Stenberg hace esta combinación. Miren, es muy importante la habilidad de saber resolver problemas. ¿A quienes son muy buenos intermediarios? Resolvemos situaciones que ni siquiera sabíamos que las podíamos solventar. Tenemos aquella habilidad verbal que nos permite convencer a las personas. Tenemos el don de la palabra. Bueno, existen muchos pastores que usan ese don de la parte verbal para expresar y convencen a la gente. Y aparte de eso, si le sumamos las acciones que estas personas tienen, se vuelve todavía más convincente. La capacidad social, la capacidad que tenemos de interactuar. Miren, hay quienes son muy buenos que llegan a un lugar y salen con muchos amigos, muchos conocidos. Hay quienes pues no tenemos ese don, ¿verdad? Llegamos a un lugar y rara vez logramos hacer un amigo o una persona nos habla y se acercó por nosotros, quizá solo para preguntarnos la hora. Pero hay quienes que tienen esa capacidad y esa habilidad para poder resolver problemas, para poder interactuar con otros y para poder socializar. De repente, ¿y dónde está fulana? No, ella está hablando con otro grupo. ¿Y quiénes son? A saber, hoy los conoció. Entonces, son situaciones que nos pasan. Luego, hablamos de la parte de Stenberg, que entiende la automatización desde un enfoque que combina los aspectos jerárquicos. Acá ya estamos hablando de procesar la información, cómo la vamos a distribuir. Los componentes se clasifican atendiendo su función y su nivel de generalidad. En el primer caso se distinguen entre metacomponentes, componentes de relación y componentes de adquisición de conocimientos. En el segundo, pues los componentes se agrupan en tres niveles: general, de clase y de grupo. Permítanme. Acá vamos a mencionar la decisión sobre el problema que ha de ser resuelto. Selección de los componentes de orden inferior destinados a la resolución de la tarea. Aquí ya nos estamos metiendo de lleno cuando empezamos a resolver problemas en cuanto a formación, en cuanto a educación. La selección de la modalidad de representación de la información, ¿cómo la vamos a representar? Cuando nos dejan una investigación, entonces empiezan a aparecer todos esos elementos que acá tenemos. Selección de una estrategia para combinar componentes de orden inferior, decisión sobre los recursos atencionales, control de solución y la sensibilidad de retroalimentación externa. Entonces es cuando dividimos una actividad, empezamos a poner en práctica todo este bagaje de situaciones que se nos van presentando. También los componentes de realización están al servicio de los metacomponentes. Acá estamos hablando de la codificación de información, los datos y la pronta respuesta que vamos a saber dar en cuanto a la información y los diferentes elementos que van a componer este tipo de situación, o vamos a saber darle una resolución a un problema que se nos esté presentando. Los componentes de adquisición, permítanme. Los componentes de adquisición
de conocimientos son los procesos empleados para obtener nuevos conocimientos. Estos existen distintos componentes para la adquisición de conocimientos en función de que estos sean de tipo declarativo, procedimentales y que tengan como componentes de coincidencia que van a permitir el poder ir avanzando en cuanto a la selección, la combinación selectiva y la comparación selectiva que, según nos menciona Stenberg y Davison, son una coincidencia que sugiere un proceso de aprendizaje y se fundamenta en sucesivos. Entonces, es muy importante hacer esta mención. Pero es igual cuando ya estamos realizando las diferentes actividades que nos permiten el poder ir avanzando, o en qué momento nos detenemos para reestructurar la información que estamos requiriendo. Se los estoy manejando a nivel de una investigación, a nivel de tarea que se les puede dejar en algún momento dado. Entonces, cada uno realiza los diferentes componentes de adquisición, buscan la información, la seleccionan y empiezan a hacer la comparativa para darle la correlación en cuanto a la temática que deben de abordar. La teoría triárquica pues ofrece una visión de inteligencia como un conjunto de componentes y estos procesos pues son cognitivos y están considerados inteligentes tanto en función de condiciones en cuanto al entorno del factor temporal. Stenberg define un espacio tridimensional en que la inteligencia de los comportamientos queda fijada entre vectores: el contexto, la experiencia y los componentes implicados. Miren, en cuanto al contexto, pues va a depender dónde nosotros nos encontremos o en qué momento o en qué ciclo nosotros estemos, que ahí vamos a aplicar la parte de la experiencia. Y luego pues viene la parte de los componentes implicados. ¿Cómo voy a mejorar o cómo voy a desarrollar todo esto que se me está presentando? Ok. Esto es en cuanto a la temática, pues que se nos presenta. También Stenberg habla sobre la automatización desde un enfoque que va a combinar esos procesos de elaboración y nos va a permitir la parte de la jerárquica. También hay que hacer mención, jóvenes, de las habilidades para enfrentar la novedad. Acá hay 4 elementos: el nivel de experiencia, la naturaleza de la tarea, pero también habla de la propia propuesta cognitiva. Él argumenta que la persona debe enfrentarse a la parte de la novedad y esta está relacionada con las capacidades de fluidez, mientras que la automatización de los procesos tiene que ver con la parte de la cristalización entre los recursos dedicados a afrontar la novedad y los que están destinados a la automatización de procesos. Entonces es acá donde vemos la parte de la competencia, ya marcado como una tarea concreta que puede ofrecer medidas distintas sobre la inteligencia, según el grado de experiencia alcanzado, que al principio he evaluado la habilidad de afrontar la novedad y posteriormente la capacidad de automatizar la elaboración de la información. Entonces todo eso nos va a permitir, jóvenes, alcanzar diferentes situaciones o diferentes componentes que va a dar una mayor función a nivel de generalidad. Y pues ya mencioné la parte de los metacomponentes, hablé de los componentes de realización y los componentes de adquisición de conocimientos. Y esto pues va a permitir mejorar y avanzar. También hacer una mención de eso, lo van a encontrar en el material. Stenberg y Davison encontraron una elevada correlación en cuanto al CI estimado. El CI tiene que ver con la inteligencia mediante test psicométricos y los problemas cuya resolución parece converger con lo que quiere y midan las pruebas de inteligencia, pero parecen medir también otras habilidades que no son medidas en las pruebas de coeficiente intelectual. Entonces es muy importante saber diferenciarlas. Ahora bien, vamos a pasar ya a la parte de
de la tarea que traemos, los esquemas. Como recordemos, van a retomar del tema 3.1 al 3.5, que son los que acabamos de desarrollar. Ustedes van a abordar, también acá deben de incluir los videos audiovisuales. Ustedes deben de elaborar su esquema en el cual van a poner la parte que debe conllevar, que es portada, índice, introducción, objetivo general, objetivo específico, que van en la misma página, el contenido, que es el mapa, que es el esquema, las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. Esto debe tener un límite de 10 páginas. Tomar en cuenta la rúbrica de evaluación para la realización de su tarea, jóvenes. Deben de recordar que se debe presentar como fecha límite el 28 de mayo de este año a las 11:55 p.m. y tiene una ponderación del 20% de su nota. Cualquier consulta la pueden hacer con su respectivo tutor. No olviden revisar la rúbrica de evaluación que se anexa a continuación. Se las voy a poner porque muchas veces no las logramos ver o no las vemos y de repente empiezan a preguntar, licenciada, ¿por qué me puso esa nota? Entonces, acá están los elementos que se valoran. Síntesis del tema, enfoque, palabras claves, organización, presentación del esquema. Si usted presenta todo lo que se solicita, ideas principales a partir de los elementos separados o todo el proceso, pues automáticamente va a tener los 2 puntos. Si el enfoque va en cuanto a la temática y se presenta de manera clara y arreglada, va a tener los 2 puntos. Si se manejan los conceptos importantes, destacados y diferencia de las ideas principales y secundarias por medio de colores, diferentes recuadros, formas, imágenes, tiene los 2 puntos. Los elementos que componen el esquema se encuentran organizados de forma jerárquica, con conectores que lo hace fácil su comprensión, tienen los 2 puntos. La presentación fue hecha en tiempo y en forma, además se entregó de forma limpia y en formato preestablecido, tienen los 2 puntos. Pero si no reúnen todo lo que acabo de mencionar, automáticamente pueden tener entre 1 y 0. Así que jóvenes, yo pues considero que ustedes no tienen ese tipo de problema en cuanto a las indicaciones que se les presentan, pero no está de más mencionarlo. Ustedes pueden realizar su esquema con figuras, pueden ponerles imágenes, hacerlo creativo y llamativo. Y que se sepa comprender al momento de visualizarlo, se vuelva comprensible. No sé si hay dudas o comentarios en cuanto a la actividad. ¿Dudas o comentarios? No, licenciada, creo que está bastante claro. Por mi parte, Nolik, muchas gracias. Ok, no hay dudas ni comentarios. Nada más. Algo que no haya quedado claro durante el proceso de... ¿Dudas? Me siento como los los que están vendiendo algo. Así que pregúntenme, estamos a tiempo, todavía tenemos tiempo. No se nos ha finalizado el tiempo para poder terminar. Así que veamos. Licenciada, usted Bien. mencionaba que para elaborar el esquema debemos tomar de referencia los 2
el texto que nos presentó para, aparte de los audiovisuales. Mi pregunta es, ¿debo retomar todo literalmente o solamente las partes que yo considere más importantes de todos los materiales? Se debe retomar toda la información, pero aclaro, lo que para mí puede ser importante, para usted no, y así sucesivamente para los compañeros. Entonces yo les aconsejo que nunca está de más, valga la redundancia, poner más. O sea, de repente usted encontró características, cualidades, vaya por decir algo. Voy a abrir un documento. Déjenme un segundo. Veamos. Espérenme, que no me abre la página. Ok. Niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Ok. El tema principal, ¿cuál creen ustedes que es? Niños con las necesidades especiales. Pero con ese solo estarían abarcando un tema. Entonces ustedes deben de relacionar los contenidos, por ejemplo, niños con necesidades especiales y la concepción de la inteligencia. Cuando ustedes agregan la concepción de la inteligencia, desde ahí van entrando todas las teorías que hemos venido mencionando. Deben de agregarle, porque si no queda corto, aunque yo voy a dar por hecho la temática. Vaya, espérenme, que se me hizo el documento, lo acabo de abrir. Niños, adolescentes, aquí. Vaya, por ejemplo, yo parto. Mi tema principal es niños con necesidades especiales y la parte emocional que les acabo de mencionar. Ahora bien, el primer tema que tengo, ¿quiénes tienen necesidades especiales? O puedo empezar, ¿qué es una discapacidad? Luego de discapacidad yo saco, hay necesidades especiales permanentes y hay necesidades especiales transitorias. Dentro de las permanentes yo pongo discapacidad intelectual, sensorial, motor, espectro, las describo. En la transitoria pongo específicas de lenguaje, de aprendizaje, lento, emocionales, conductuales, las pongo. Pero si yo encuentro en este trastorno de conductuales algo importante y lo quiero resaltar, yo lo anexo, yo lo agrego en ese momento. Entonces, si usted, por decir algo, me quiere decir que en la parte, veamos, en la parte corporal, y usted quiere agregarle alteraciones funcionales o estructurales que determinan una alteración significativa o pérdida, usted lo puede hacer. Y de ahí mencionar los déficits sensoriales, déficit leve, déficit visual, déficit severo, ceguera, alternativa. O sea, ustedes lo pueden hacer. Y me va a decir, uy, Lick, pero va a quedar bien grande. Pero en algún momento para estudiar les va a servir. Un esquema es para hacer es una técnica de repaso, de estudio, que le facilita a ustedes tener la información de primera mano. Porque de repente usted entra y dice, discapacidad sensorial. ¿Y qué es eso? ¿Y qué lleva? Entonces, pongamos lo que nos gustaría saber o lo que queremos ver que lleve un documento. No sé si queda claro o tienen dudas. Le he entendido muy bien, licenciada, pero sí tengo una duda. Un esquema de esa magnitud no la puedo realizar en Word, ¿verdad? Necesito algún programa específico para poderlo realizar. Miren, ustedes lo pueden hacer con el programa que más se les facilite y si lo puede hacer en Word, excelente. Solo no se le olvide utilizar los conectores, que son muy importantes para dar la secuencia de lo que estamos haciendo o de dónde terminamos a un lado y dónde continuamos en el otro. ¿Estamos?
Aún, si nos pasamos a una segunda, tercera página, no se nos olviden los conectores. Si termino en un cuadrito, hago una línea hacia abajo que dice que va para la siguiente página. Cuando yo amplíe la página, voy a ver los conectores que me van a dar señal por dónde va la información. Muchas gracias entonces, licenciada. Ok, veamos. Por aquí había visto que me había levantado la manita. Carla, dígame. Licenciada, y podemos hacerlo esto en páginas de papel bond y luego tomarle foto y enviarlo. Si a usted lo quiere hacer así, pero que se vea ordenado y que se visualice bien la información. Y tendría que ser una sola imagen. Porque tendría que hacer todo lo que se le pide. Por ejemplo, la carátula, el índice, la introducción, todo lo haría a lápiz y luego lo subiría a la plataforma. No, yo me refiero solo al esquema. Pero podría hacerlo, o sea, no se miraría adecuado. Pero si a usted se le facilita hacerlo, hágalo, solo que la imagen debe ir clara. Y debe, o sea, una buena imagen para que al momento que yo lo abra, porque por ende va a ser captura, al momento de abrir no se me vaya a distorsionar. Yo le sugeriría de que lo trabaje en la computadora. Si no puede utilizar un programa en específico, hágalo en Word. Utilice los cuadritos que ahí aparecen, póngale colores y utilice la flechita. Yo sé que es bastante tedioso, sí lo es, pero igual le va a permitir generar esas habilidades. Pero igual me lo hace saber en su momento. Dígame, Yesenia. Luego voy con Carlos. No, solo con respecto a lo que la compañera pregunta, ¿verdad? Que si lo puede hacer en una página de papel. Mi recomendación, dado que si ella cree que es mejor hacerlo así, que haga escaneada la imagen que vaya a enviar para que así tenga una mejor resolución. Si en un dado caso ya no puede hacer el trabajo en la computadora, ¿verdad? Solamente esa sería la recomendación que yo le podría dar. Ok, gracias Yesenia, muy buen aporte. Dígame, Carlos. Yo tengo una consulta. Si la hacemos en una página de internet, le podemos adjuntar el link ahí en el documento para que usted la pueda ver bien. Sí, me puede mandar un link. Si lo trabajan en algún programa particular, usted me puede mandar el link, pero en la parte donde iría esquema, iría el link para que yo pueda ingresar, porque muchas veces les comento, me han mandado la tarea y se ve micro chiquita. No logro visualizar los esquemas y cuando los amplío se ven pixeleados. Carla, también una sugerencia que se me viene ahorita, ya con lo que mencionó la compañera Yesenia, es que puede hacerlo en un papelógrafo grande y ahí usted lo va acomodando o para que pueda tomar bien la fotografía. Lo pega en una pared y toma la captura y eso sí se va a ver bastante bien para que logre enfocar todo el papelógrafo. O no sé de qué manera piensa distribuirlo, pero lo importante es que cumplan con la tarea y la actividad que se les está solicitando. No sé si hay más dudas o hay más comentarios. Sí, licenciada, disculpe. Con respecto a lo que mencionó de que lo podíamos trabajar en Word, según la orientación dice que máximo son 10 páginas, ¿verdad? Correcto. Pero si lo utilizáramos de esa forma, posiblemente necesitaríamos más. ¿Sería ese un inconveniente? ¿O tendríamos que ajustarlo a esa cantidad? Tienen que ajustarlo a esa cantidad. 10 páginas. Yo creo que no se les van ni las 10 páginas. El esquema, por decir algo, que utilicen 5 páginas en el esquema
o si lo trabajan como mencionó el compañero Carlos, en otro programa y luego solo insertan el link, o si hacen como la compañera Carla, que lo va a trabajar en páginas de Paperbond y luego lo va a acoplar. Entonces eso les ahorra páginas, pero si usted lo va a realizar en Word, yo creo que excediendo 5 páginas, 6 con portada, 7 con índice, introducción 8, conclusión y recomendación 9, ¿cuál es el otro? Bibliografía, ahí tenemos las 10 páginas. Yo creo que se pueden exceder con una página, yo se los permitiría con 11 páginas, exagerando. Muchas gracias, licenciada. Ok. ¿Algún otro comentario o alguna otra duda? ¿Hay dudas o hay comentarios? Bueno, si no hay más dudas, si no hay comentarios, vamos a dar por finalizada la tutoría de este día. Solo que le voy a pedir unos minutitos, voy a detener grabación y le voy a pedir unos minutitos. No se me vayan a desconectar, solo voy a detener la grabación. Permítanme.